Hola emprendedores, estamos en una nueva entrevista y hoy tenemos un invitado que quizás muchos de ustedes lo conocen porque en realidad tiene bastante presencia actualmente en redes sociales. Es un tremendo emprendedor, me declaro un admirador respecto de su trabajo porque de hecho estábamos conversando fuera de cámara que he sido cliente varias veces de su tienda. Y efectivamente, bueno, yo soy muy fanático de la tecnología, entonces realmente es un lugar en Chile al que hoy día probablemente uno llega, está muy bien posicionado, venden un montón, además, lo cual me impresionó bastante, vi algunos de los números que tienen, es bien interesante, y me pareció que era una persona que sería muy interesante entrevistar en el canal, porque creo que se puede aprender mucho de lo que ha logrado, además de que es bastante joven, y estoy hablando de Luchito del Viento. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Emprendetur. Muchas gracias, Marco, por la presentación, tremenda presentación, te la agradezco y muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que muy feliz y contento de estar en un tremendo canal de emprendimiento como el tuyo, con tanta audiencia, así que muchas gracias por la invitación, muy contento de que conversemos. Muchas gracias a ti, Luis, por atender igualmente la invitación. Como decía, creo que eres una persona interesante de entrevistar en el canal, pensando en que siempre entrevistamos gente que tiene historias de emprendimiento destacadas y que de las cuales uno pudiera aprender bastantes cosas, sobre todo de repente nuestra audiencia, de los que están más en una etapa inicial, creo que son los que más se benefician igualmente de esto, y también los que ya llevan más tiempo, porque en realidad tú igual has escalado tus negocios a un nivel al que normalmente no llegan todas las empresas. Cuéntanos un poco sobre tu historia, Luis. ¿Cómo emprendiste? Como tu primera motivación para emprender, cuáles fueron tus primeros negocios, y bueno, de ahí te voy preguntando un poco a lo que estás haciendo hoy día. Hagamos un poquito de historia. Dale, mira, te cuento un poco cómo arranqué. Yo siempre fui bueno para vender lo que sea. O sea, yo iba al colegio, llevaba dulces para vender en el colegio, colla, después llevaba una que otra cosa, pucha, todo lo vendía. Después me regalaban algo y lo trataba de vender, como súper vendedor en ese sentido. Soy una persona que en el colegio no le fue muy bien. Yo salí con un NEM de un 4,8 de cuarto medio, hice un colegio en un 2x1 en la nocturna. En el tercero medio dejé de jugar, o sea, dejé de estudiar para jugar al fútbol. Y pucha, los indicadores decían que debería ser un flojo, un vago o algo por el estilo. Pero la verdad es que a mí me gustaba hacer negocios, me gustaba emprender. Y a eso de los 18 años comencé a apasionarme por la tecnología. A mí me encanta la tecnología, siempre desarmaba los equipos, desarmaba las cosas que me regalaban un autito control remoto y lo desarmaba. Y, y empecé a interesarme por la tecnología y en especialmente por las cámaras de fotografía y de video. Me encanta la fotografía, me encanta el video, he tomado cursos de fotografía, cursos de video, he hecho cortometrajes todo el tiempo porque me encanta, es una pasión que yo tengo. Y empecé a hacer un negocio porque me compré mi primera cámara para mí, de primeras, y después empecé a querer comprarle accesorios a esta cámara para poder hacer mejores trabajos fotográficos y audiovisuales, y ahí me doy cuenta de que hay poco, y lo poco que había en Chile era muy caro. Entonces empecé a comprar en el exterior. Lo de hoy día sería un AliExpress. Yo me acuerdo que compraba en las páginas chinas Dial Extreme y Focal Price. Hasta el día de hoy existen. De X.com, de ahí compraba gadgets que llegaban free shipping desde China. Y al principio eran para mí. Y después me di cuenta que como yo todo vendía todo, me llegaban los accesorios, los ocupaba un rato, después los vendía y me di cuenta que había mucha gente que también quería accesorios y que no había en Chile. Y ahí arranqué con el negocio, no tenía plata, por supuesto, de primera, entonces trabajé en un local que vendía cabrita en el espacio Riesgo, atendía, me entregaban un ticket y con ese ticket yo le entregaba un paquete de cabrita en el intertanto de los eventos, el Disney on Ice y ese tipo de eventos. Ahí junté 60 luquitas y con esas 60 lucas hice una importación un poquito más grande porque anterior a eso compraba 5 lucas, 7 lucas, 10 lucas. Entonces ahí ya hice una importación de 60 lucas que me iban llegando los productos y ahí partí en este tema de las importaciones. Después empecé a averiguar cómo importar en volúmenes mayores, empezar a bajar costos y ahí arrancó todo, ahí arrancó todo.
Y eso es lo que actualmente se convirtió, entiendo, en Killstore, que es una tremenda tienda online. De hecho, también conversábamos fuera de cámara que a mí me sorprendió pensando en términos de mi experiencia. Creo que igual a muchos probablemente han sido clientes tuyos y probablemente hay mucha gente de la audiencia que ha comprado algo ahí. A mí me sorprendió algo y que te lo comentaba porque cuando empezó la pandemia, que fue cuando yo conocí tu tienda, no sabía en ese tiempo que era tuya, no la relacionaba contigo. A mí me tocó la experiencia de, para poder seguir con el canal, yo vivo en Puerto Varas, grabábamos antiguamente en Temuco, me empecé a armar mi propio estudio en la casa, que actualmente lo tengo, la mayoría de los videos los grabo efectivamente acá, y partí comprando igual una cámara chiquitita y todo, porque como antes grabábamos con mi socio, que tenía prácticamente un canal de televisión, para mí no era tema. Yo me sentaba y yo era el que hablaba, no me preocupaba ni de edición ni nada. Pero cuando tuve que empezar a armar esto, y además yo soy muy de comprar cosas online, entonces me pasó, en paralelo yo tenía alguna compra con, no sé, grandes tiendas como tipo Ripley, Almacenes París, Falabella, Sodimac, que no me llegaban, que se perdían, todo con retraso, y entre medio compras de Killstore que me estaban llegando en 2 o 3 días, donde cuando compraba me estaba hablando inmediatamente una persona, y no era un bot, era una persona que me estaba hablando por WhatsApp y me estaba diciendo, Marco, oye, viene tu producto, muchas gracias por tu compra. Recuerdo incluso que estaba haciendo unas rendiciones para Cercotec y necesitaba la factura de la compra y me la enviaron igual inmediatamente y yo entendía que además no estaba conversando con una empresa pequeña, entonces me llamaba mucho la atención de que una empresa grande, en situación de pandemia, con la logística hecha a pedazos en el país, y con lo cual es sumamente entendible, pudiera efectivamente tener esos tiempos de respuesta, ese nivel de atención personalizada y más encima por volumen. Yo que igual soy emprendedor y empresario hace muchos años, he tenido diferentes tipos de negocios, entiendo lo que eso debe implicar como de afuera, por tanto inmediatamente me sorprende porque sé que no debe haber sido para nada fácil y me imagino también el trabajo que tiene que haber sido montarlo. Sí, total. Total, bueno, ahí nosotros nos preocupamos mucho por las personas, ya sea las personas que trabajan dentro de Killstore o también las personas que compran. Hoy día yo siento que el retail nos falta el respeto. Yo hace poco compré un televisor, no voy a decir dónde, pero compré un televisor en el Cyber pasado y hasta el día de hoy todavía no me llega y todavía no me devuelven el dinero y todavía no me dan una respuesta y cuando reclamo no me pescan y cuando mando correos no me responden. Entonces un poco es faltarle el respeto al consumidor. Hoy día al retail le falta el respeto al consumidor y es un poco lo que nosotros queremos venir a cambiar, queremos venir a erradicar, entender de que no solamente hacemos negocio, no solamente hacemos un emprendimiento, hacemos una empresa para ganar dinero, sino que también entregamos un servicio a la comunidad y hacemos una empresa en donde sí nos preocupamos efectivamente porque tu producto esté bien y no solo porque me pagues tu producto, sino porque tu producto esté bien, porque tu envío esté bien. Y ahí usamos tecnología. Ahí es un híbrido entre un bot y una persona que habla. ¿Por qué te lo comento? Porque es súper difícil manejar el volumen. Es muy diferente el desafío cuando es chiquitito el negocio, cuando escala. Entonces ahí lo que hacemos es que trabajamos con bots y en el momento que tú me escribes, ahí entra la intervención humana. Cuando me escribes, ahí entra la intervención humana, entonces esa mezcla, y por eso a ti te da la sensación de que no era un bot. De primera sí lo era, pero después cuando tú ya empiezas a preguntar más cosas, ahí entra un ser humano y tú no te diste cuenta nunca que era un bot y para ti la experiencia fue 100% humana, por así decirlo. Exacto. En el Pero saludo claramente uno lo nota porque es un saludo súper estandarizado, pero después de eso, claro, ya después son respuestas específicas y me imagino que el desafío interesante ahí está en, como tú muy bien dices, es cómo integro el proceso de tecnología masiva para atender muchos clientes en el bot y que además en la transición hacia la persona que te va a atender no se note y que efectivamente, como tú muy bien dices, uno sigue teniendo una experiencia grata porque justamente con los bots que utilizan, por ejemplo, Falabella, Almacenes París, Sodimac, cuando tú respondes, te sigue apareciendo el mismo mensaje en el fondo y te dice, y si quieres hablar con una persona, en este momento no están disponibles. Es sí, como el, y como 100 sí, advertencias, eso es lo otro que llama la atención, es como 100 advertencias antes de que tú contactes, de que lo hagas online, de que como que no te atrevas a tratar de hablar con una persona porque no hay personas. Ese claro, es ni como siquiera lo el intentes. mensaje. No, pero ahí
ahí el desafío fue importante a nivel de tecnología y claro, porque tampoco es escalable que tengamos solo gente, pero tampoco es un buen servicio que sean solo bots. Entonces ahí es donde buscamos un modelo híbrido que pudiera tener la mejor de ambos mundos y ese desafío es el que nos hace brindar un excelente servicio. Hoy día nosotros nos caracterizamos por dar un excelente servicio. Creemos que es clave no solamente venderte el producto, sino que preocuparnos de la postventa y bueno, como tú estás diciendo, y eso es parte de lo que nos ha hecho crecer. Yo cuando hago mis charlas y cuando menciono un poco cuál ha sido, entre comillas, uno de los secretos de Killstore, hablo primero de su construcción de marca, que me parece demasiado importante, que no solamente vendo artículos, sino que eres parte de un todo, eres parte de una comunidad. Tenemos un canal de YouTube de Killstore en donde hablamos de fotografía, en donde hablamos de video, tenemos lives, en donde compartimos clases, tenemos una escuela de fotografía. Entonces, la construcción de marca es súper importante, pero la construcción de marca no se construye sola, se construye con un gran servicio, porque en ese momento, Marcos, que tú tuviste una buena experiencia, lo más probable es que le dijiste a un amigo, oye, ¿sabéis que no perdáis el tiempo con ninguna otra tienda? Compra en Killstore. Y eso hace que tu tienda vaya creciendo. Y cada uno de los clientes es importante. Y de pronto si pasa algo donde tú me dices, oye, ¿sabes que necesito el dinero de vuelta? Y nosotros como empresa vamos a perder plata en esa transacción. Pero lo que nosotros buscamos es que tú como Marcos nunca más busques ni intentes comprar en ningún otro lado que no sea nuestra tienda. Ahí es donde está el verdadero negocio y eso es lo que te permite escalar finalmente un emprendimiento y que deje de ser un emprendimiento, sino que mirarlo no como una transacción pequeña, sino mirarlo a largo plazo como un cliente que me va a recomendar y que me va a seguir comprando a lo largo del tiempo. Eso mezclado con una buena construcción de marca hace que la empresa vaya creciendo, que son aprendizajes que yo he tenido en este camino emprendedor, que al principio tampoco lo hacía, pero después cuando empecé a descubrir la importancia del servicio, la importancia de una construcción de marca sólida y que todo eso empieza a llenar un saco de buenas experiencias, hace que la empresa y las ventas sigan creciendo. Al final, raya para la suma, termináis creciendo, termináis ganando más plata, termináis facturando más, que es lo que finalmente todo emprendedor y toda empresa está buscando. Exacto, es una apuesta más de largo plazo porque de lo que tú estás hablando ahí, si uno lo lleva al punto, desde el punto de vista del marketing, lo que tú estás eliminando ahí o lo que estás privilegiando sobre otras cosas es eliminar lo que se llama el costo transaccional o de energía cuando yo voy a comprar algo. Porque finalmente tú en Killstore, yo me he visto, no sé si la tienda completa, pero como me metió a comprar hartas cosas y entusiasmo mucho. Trabajas con muy buenas marcas, pero claramente hay otras empresas que también tienen buenas marcas. O sea, puedes entrar, por ejemplo, probablemente en algunas cosas tú compites con PC Factory o quizás compites con otras tiendas que son igual especializadas en fotografía y que pueden probablemente tener el mismo producto, incluso quizás a precios similares. Pero lo que llama la atención justamente de Killstore es que cuando yo voy a comprar, mi experiencia de compra, al menos la que yo he hecho, que igual he hecho hartas compras, ha sido más rápida y ha sido también incluso más segura, porque incluso como estas compras en el caso mío se dieron de nuevo en contexto de pandemia, uno estaba en un nivel de mucha incertidumbre, incluso de esta cuestión me irá a llegar o no, y me irá a llegar este año o estoy comprando y al final me estoy comprando un cacho finalmente porque voy a tener que pelear mucho tiempo peleando con esta gente para que me lo envíe. Y cuando tú empiezas a ver que el producto, aparte de que llega en el tiempo, que creo que es un desafío logístico interesante, sobre todo en el contexto de, pero además hay un seguimiento, hay personas que efectivamente son capaces de atenderte incluso para resolver rápido algo de una factura, que si lo llevas al mundo del retail, a mí también me ha pasado muchas veces comprar con factura y que la factura no me la emiten, y anda a pedirle la factura al retail, porque casi que tienes que ir a agarrarte con un gerente para que te resuelva la factura y es un tipo al que además no vas a tener acceso. Entonces, que eso pueda ser logrado por una tienda que además no tiene un volumen de venta menor, yo encuentro que ahí tienes un tremendo logro. Lo que te iba a preguntar ahora, Luis, ¿cuánto tiempo pasó desde que iniciaste justamente este pequeño negocio de compra y venta importando, que es básicamente el inicio de tu negocio, hasta llevarlo ya a una empresa o a lo que tienes hoy día? Mira, esto fue bien paulatino, fue bien progresivo. Al principio, como todo, no tenía plata, no tenía capital. Hay muchas cosas que fui aprendiendo en el camino, mucho ensayo y error. Me he caído 150.000 veces y la gracia es pararse 150.000 veces. Suena cliché, pero así fue como ocurrió el camino de crecimiento. Puro ensayo y error, chocando con una roca de frente.
Pero ahí después descubrí algo súper importante, que es cómo hago para aprender más rápido. Y en ese hago, cómo hago para aprender. Pero yo decía, acá el problema no es Killstore, el problema soy yo. ¿Y por qué soy yo? Porque yo no sé cómo se hace. Porque yo no estoy entendiendo cómo se hace. Porque existen empresas que son grandes, que funcionan bien, increíble y todo les va excelente, pero a mí no me resulta. Entonces el problema no es ni el mercado, ni el país. Uno suele echarle la culpa a mil cosas. El problema soy yo y ahí hay que tener harta altura de miras para entender y ser humilde y decir, oye, yo no lo sé hacer, yo lo estoy haciendo mal. Esto realmente, mi servicio realmente no es bueno. Mi servicio realmente deja mucho que desear y descontenta a los clientes. Cuando uno es humilde en ese sentido y asume que la responsabilidad es de uno, empieza a buscar algo para mejorarlo, porque ahí viene otra cosa, alguien se puede echar a morir con este descubrimiento, con esta epifanía, uno se puede echar a morir, o hacer algo al respecto. Ok, no soy bueno, no como me gustaría, ¿qué hago al respecto? Y ahí como yo descubrí algo que es aprender de forma acelerada a través de un método que es el que uso yo y que es básicamente, primero me enfrento a la situación con la ignorancia rotunda, barato para no gastar dinero y rápido. Una vez que fracaso, porque las probabilidades que fracase son muy altas cuando tú no sabes, una vez que fracaso voy a buscar a alguien que ya lo haya hecho o bien algún curso, yo soy el rey de los cursos online, algún curso que me enseñe a hacerlo. Y a medida que voy tomando el curso, no lo termino y entre medio voy ejecutando lo que el curso te va enseñando. Entonces, hay un cono, que es el cono de aprendizaje de Eckhart Dale, que nos dice que cuando nosotros aprendemos de forma activa, es decir, cuando aprendemos no solamente leyendo un libro, viendo un curso, sino que ejecutando eso que estáis aprendiendo, se aprende más rápido, porque el cerebro tiene memoria física, tiene memoria kinésica, tiene memoria experimental, tiene memoria emocional. Entonces, las emociones que tú vas sintiendo en el momento que vas aprendiendo permiten de que tú aprendas de forma más acelerada cuando mezclas la teoría, pero rápidamente lo llevas a la práctica. Y como te digo, no es que haya sido un hito, sino que estos son 150 hitos. Todavía me sigo cayendo en muchísimas cosas, todavía me sigo equivocando y todavía sigo aprendiendo muchas cosas. Pero creo que eso ha sido clave, entender que para aprender más, primero, entender de que si algo no resulta es porque yo no tengo la experiencia, porque yo no tengo el conocimiento y porque yo no sé hacerlo. No es culpa del vecino, del Juanito, del gobierno de turno, del estallido social, de la pandemia. No es culpa de nadie más que de uno mismo. Lo segundo es qué hago con esa ignorancia. Me hago cargo, estudio, me esfuerzo. Y aquí viene un montón de frustraciones, de quizás que no te resulta, que no aprendes a la primera, que intentas y te fracasas. Y ahí es donde viene la resiliencia, que es súper importante, de pararse y volver a intentarlo. Porque cada vez que lo vuelves a intentar, no es lo mismo que la vez anterior. Cada vez sí estás más cerca de lograrlo. Y también ser muy autoexigente. Yo me considero una persona autoexigente con mi camino de emprendedor y con mi aprendizaje, y eso es lo que trato de empujar y buscar para que la empresa vaya creciendo. Entonces, en este cúmulo, no sé cuándo leí una fracaso, no me acuerdo hace cuánto ni de quién leí esta frase, que decía, el hecho que un emprendimiento salga a flote no es nada más que un cúmulo de errores y de fracasos corregidos. No es que todo el tiempo me va a salir perfecto, sino que son millones de fracasos que fui corrigiendo en el camino. De eso se trata y a medida que esto va avanzando, la empresa empieza a tener diferentes tenores también. Yo empiezo a darme cuenta que cuando la empresa es pequeñita necesita una cosa, es como la vida, es como los seres humanos. Cuando somos chiquititos necesitamos una cosa, cuando crecemos un poco más, tenemos 10 años, necesitamos otra cosa. Cuando somos adultos, otra cosa, cuando somos adultos mayores, pensamos distinto, necesitamos cosas distintas, hacemos las cosas a velocidades distintas. Entonces yo fui muy y sigo siendo muy analítico de qué es lo que necesita en ese momento determinado mi compañía, porque hoy día no es lo mismo cómo opero todo de la compañía a cómo lo hacía hace 10 años. Probablemente si yo operase la compañía como lo hago hoy, pero hace 10 años, esto no hubiese crecido, porque necesita evolucionar. Hace 10 años necesitaba mucho más dinamismo, necesitaba tomar mucho más riesgo, necesitaba ser distinto. Hoy día, como la empresa ya cada vez se empieza a convertir en más grande, se empieza a volver un poquito más lenta, un poco más burocrática,
un poco más, y son otras cosas con las que uno empieza a luchar para que el micro, por ejemplo, en tu caso, un cliente pidió una factura, una boleta, para que el caso micro no se haga macro. Entonces, en eso hoy día estamos nosotros poniendo el foco full centrado en el cliente y el crecimiento de Killstore es una evolución y me parece que de Killstore y de cualquier compañía es una evolución de ir corrigiendo cada uno de estos fracasos que te digo, que son pequeñitos, pero que eres como un mono porfiado, que te levantáis y volví a insistir y mucho de tomar cursos, mucho de preguntar, mucho de aprender, mucho de leer. En ese contexto, la empresa empieza a evolucionar, porque me preguntaban, ¿cómo lo hiciste en 10 años? Bueno, así, trabajando mucho y sacándome la cresta también y también el equipo y la gente que nos acompaña. Hay muchas mezclas, no hay una receta, Marcos, no hay una receta de decir, mira, hazlo así, 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 y esto es como un arte, puede salir bien, puede salir mal, lo importante es que todo el tiempo vamos corrigiendo y evidentemente que hay que acercarse a full al que ya lo hizo, al que ya está en la posición que tú quieres estar, preguntarle, leerse el libro de esa persona, tomar el curso de esa persona, y intentar y entender de que esto no se trata de no equivocarse, sino todo lo contrario. Se trata de equivocarse rápido, equivocarse barato y pararse muy rápido para volver a intentarlo. Y pararse cada vez más fuerte. Y es interesante lo que dices tú de hacerse cargo también. O sea, creo que ahí está la diferencia para mí en realidad, siempre he entendido así, del que es emprendedor respecto del que no lo es. Para mí el emprendimiento cabe también con una cuota de responsabilidad respecto de justamente hacerse cargo o quejarse. Y para mí el que se queja todo el día no es emprendedor, no. Y el emprendimiento no es para todos tampoco. Entonces es para este perfil que es distinto en el sentido de que se hace cargo y en ese hacerse cargo resuelve las cosas. Y cada vez las va resolviendo quizá a una mayor escala. Y también en lo personal, no sé si te pasa a ti, a mí se me da que, claro, mi negocio ha sido cada vez más grande, pero se me ha hecho cada vez más fácil también, porque también uno tiene más estructura, más equipo, uno sabe más también, entonces ya la ves antes el golpe uno lo veía cuando ya le habían pegado, cuando ya estaba en el suelo. Ahora uno lo ve un poco más de lejos y ya ponen los guantes arriba, o te corre, o pegas tú primero directamente. Cuando ya te vienen a pegar, tú vas con un palo directamente o con una pistola y lo mataste antes. Y se acabó el problema antes de que inicie, porque ya estuviste en la misma situación, quizás no en el mismo negocio, pero ya más o menos en el mismo contexto. Entonces, el ser humano aprende. Algunos aprendemos más lento, más rápido, pero eventualmente siempre se aprende. Así que, no, creo que está muy interesante lo que dices a nivel de filosofía. Creo que hay muchas cosas que son extremadamente rescatables, sobre todo para el que se quiere meter en el mundo del emprendimiento o que está luchando con esto respecto de, como dices tú, que no me resulta, muchas noches trabajando, también agota, y me imagino que te ha pasado el nivel de energía y trabajo que uno tiene que poner para los pocos resultados que uno tiene al principio. O sea, es como el esfuerzo, no sé, 10 millones y el resultado, puta, que hay ahí, chuta, no era lo que uno esperaba. Pero igual yo creo que para tranquilidad de los que nos ven y también yo lo veo en tu relato también y me pasa a mí y me siento muy identificado con eso, de que hoy día es absolutamente al revés. El esfuerzo quizá incluso yo me critico hoy día de repente de no trabajar tanto como me gustaría, porque me gusta hacer un montón de otras cosas más y soy también muy exigente conmigo mismo, pero claramente con de repente ponerle un poquito de esfuerzo, efectivamente mis resultados son mucho mayores porque lo hago mucho mejor. Porque antes efectivamente perdía mucho del tiempo, o sea, yo creía que trabajar 16 horas, 18 horas en el día era lo máximo, y resulta que hoy día quizás trabajo 4, pero bien enfocado en el día, pero tengo un montón de herramientas, equipo, un montón de cosas que no tenía antes y que me permiten tener muchos mejores resultados que esa otra dinámica de reventarse uno y que las cosas de repente no resultan y que no hay que buscar hacerlas siempre de la misma manera. Eso es lo otro, probar diferentes formas, porque si no es una locura. O sea, si ya no te resultó yendo de frente, vas a tener que probar yendo por el lado, por arriba, buscando trabajar con otros, quizá a nivel de alguna alianza, o dejando eso tranquilo ahí por un tiempo, y quizás dedicándote a otras cosas para volver después, porque quizás te faltaban algunas cosas. Como bien dices tú,
es una mezcla de cosas y de poder analizar cada una de las situaciones. Y ahí creo que concuerdo mucho contigo con varias de las cosas que comentaste y creo que son muy rescatables para seguirlas. Esta pregunta, y te lo había dicho igual antes de que empezáramos la entrevista, tengo que hacértela porque probablemente va a salir, y a mí también me llamó mucho la atención, y la verdad no he visto ninguna entrevista tuya donde, me imagino que te lo han preguntado, como te digo, muchas veces, pero no he escuchado ninguna entrevista tuya donde lo hayas respondido. ¿Por qué te dicen Luchito del Viento? Porque después si no me lo van a preguntar, lo van a dejar en los comentarios igual, o me van a decir por qué no te lo pregunté. Sí, sí, mira, la verdad es que Luchito del Viento es porque uno necesita siempre diferenciarse por algo. Y cuando alguien le dice, oye, Luchito del Viento llama la atención, es como, chuta, Luchito del Viento es como medio raro, y de a poco se empieza a convertir en una marca. Yo podría haber sido Luis Ursúa, o podría haber sido Luchito Emprendedor, o podría haber sido whatever, pero Luchito del Viento hace un sello distintivo y viene básicamente de mi forma de ser, que es súper espontánea. Yo suelo ser súper espontáneo en mi vida, no solamente delante de una cámara, en mi vida suelo ser muy espontáneo, también me ha jugado en contra y me ha jugado a favor en ocasiones, pero básicamente viene porque la verdad es que trato siempre de fluir por donde vaya el viento. Es como acepta lo que te pase, sigue adelante, no luches contra la inercia, déjate llevar por el viento. Y si el viento después sopla para otro lado, vamos para ese otro lado y vamos con la misma energía. Y bueno, un tiempo de mi vida estuve súper hippie para vivir la vida en general. Estuve viajando un rato, entonces me hizo mucho sentido que ahora que el Luchito emprendedor, más corporativo, porque tiene una empresa un poquito más grande, se mezclara con ese Luchito también que es más hippie y que es más liberal y que fluye más con la energía y empieza a ser mucho más liviano para vivir y para emprender. Entonces de ahí viene el Luchito del Viento, pero también tiene mucho de estrategia, de marca, de distinción, romper patrones, de que es raro, ¿cómo, ¿por qué eres del viento? Sí, Y ha no, y funcionado súper bien porque justamente la llama gente la lo atención identifica. porque Luchito y del viento, uno dice, ¿qué será? ¿Quién será? Como que por lo menos llama la atención para por último googlearlo y buscar a ver qué será. O sea, en el fondo, ¿quién es esta persona que se hace llamar así? Entonces, sí, efectivamente creo que funciona desde el punto de vista de llamar la atención y de que eventualmente uno tiene que convertirse en un vendedor de su propio emprendimiento. Esta gente que de repente es emprendedora pero no le gusta salir a vender y si le dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y le da vergüenza y como que se achica y todo, lamentablemente uno no puede ser así, pues si uno tiene que ser un promotor muchas veces descarado al punto de caer mal de lo que tú haces, sobre todo al principio. Tienes que andar contando en todos lados qué es lo que tú haces porque necesitas clientes y de otra manera no vas a tener clientes. Y además que si alguien Claro. no te ve convencido a ti de tu propio negocio, difícilmente vas a lograr cualquier cosa o no vas a entusiasmar ni a colaboradores, ni a clientes. Si sales a buscar financiamiento, tampoco lo vas a encontrar porque tu actitud finalmente denota que no estás absolutamente comprometido o convencido con lo que tú haces. Así que en ese sentido creo que igual está súper bien. Lo que te quería preguntar ahora, Luis, porque también lo vi, me apareció una publicidad respecto de lo de ustedes y sé que lo estás haciendo. Tienes una academia ahora igual de importaciones, me pareció súper interesante, donde están enseñando a importar a nuevos emprendedores. Si nos puedes contar igual un poco de eso. Sí, la verdad es que esto surgió porque muchos de mis amigos que están emprendiendo se me acercaban a preguntarme consejos y ese tipo de cosas. Y al principio yo accedía feliz, pero después me pasaba que estaba repitiendo como un loro lo mismo que le había dicho a mi amigo la semana pasada. Y el siguiente entonces me estaba consumiendo tiempo, energía y estaba repitiendo lo mismo. Entonces dije, bueno, voy a grabar esto, lo voy a hacer un curso, lo voy a subir y lo voy a vender. Y así partió la academia de Luchito del Viento, en donde enseño emprendimiento. Hoy día tenemos solo el curso de importaciones, pero también estamos trabajando en diferentes otros cursos para poder ir colaborando con la gente que está comenzando, los que tienen el negocio estancado y que todavía no pueden escalar, como ir transmitiendo un poco esa experiencia. No creo ser una persona que se las sepa todas, ni mucho menos. Yo creo que todos tenemos algo que entregar y siempre van a haber emprendedores y en todo orden de cosas en la vida va a haber gente que sabe más y sabe menos que tú.
Pero en ese sentido creo que es importante entender también que todos tenemos algo por enseñarle a otro. Y ahí hay que sacarse los tapujos, sacarse toda esa presión de decir, oye, si has logrado algo y has llegado hasta un lugar, evidentemente que otra persona puede aprender de eso. Así como tú aprendes de otros, otros pueden aprender de ti también. Y ahí partió el tema de la academia, que le ha ido súper bien. Hoy día tenemos muchísimos estudiantes en nuestra academia y muchos casos de éxito de mucha gente que le ha ido, que hoy día está importando y que le va muy bien. Qué bueno, mira, igualmente en la descripción del video, por si quieren conocer todo lo que está haciendo Luis, bueno, tanto Killstore como también efectivamente la academia, van a quedar todos los links en la descripción del video, así que ahí los pueden ir a ver. Yo soy muy de respetar la experiencia y la trayectoria sobre los resultados cuando uno emprende. De hecho, me lo han criticado muchísimo, me ha agarrado súper fuerte de repente en redes sociales con algunas personas que dicen, no, que la opinión de todos vale lo mismo. Para algunas cosas sí y para algunas cosas no. Esto, ojo, es mi opinión absolutamente personal y aquí el que discrepe igualmente lo puede dejar en los comentarios. Pero para mí no, para mí hay ciertas cartas de presentación. O sea, si tú has estado emprendiendo por mucho tiempo, pero nunca has logrado absolutamente nada, nunca has logrado sacar adelante tu negocio, claramente tu opinión sobre cómo hacer un negocio, porque hablemos, han sido discusiones de ese tipo, no vale lo mismo que alguien que 10 veces, probablemente la ha intentado 100 o 1000, pero por lo menos 10 veces la ha logrado y la ha hecho súper bien. O sea, creo que esa persona tiene bastante más que decir, o por lo menos a nivel de audiencia debiéramos hacerle harto más caso que a un montón de gente que a veces te habla del emprendimiento desde lo que leyó, desde lo que vio de otro. Alguna vez veía un ejecutivo de una incubadora de negocio que típico persona que le quiere decir a todo el mundo cómo emprender y muy arrogante y todo, y un día yo le pregunté, oye, pero ¿y qué negocio? Y yo súper chico, o sea, yo tengo 37, emprendí a los 24 formalmente, tuve otros negocios antes, incluso informales, tenía como 25 nomás, pero le pregunté directamente, hacía audiencia abierta, oye, ¿y tú en qué has emprendido? Y nada, así como vergüenza, se notaba que le dio mucha vergüenza, se puso rojo y la única historia que tenía para contar era que había administrado un bar de un amigo por 6 meses y lo habían quebrado. Y ni siquiera era la plata de él. Y después llevaba Claro. como 7 u 8 años dedicado a contarle a otros cómo tenían que hacer cosas que él había tratado de intentar una sola vez, ni siquiera con plata de él, y después para adelante nunca más ni siquiera lo había intentado. O sea, aparte, encontré súper cobarde la postura, porque de verdad que yo soy igual, soy muy de decir las cosas tal como vienen y a quien le gusten, no bien, y si no, no me interesa mucho tampoco hoy día. Eh, y aparte de que es súper cobarde esa parte, creo yo que hay que hacer las cosas y hay que reconocer el mérito donde lo hay. Uno cuando ha logrado cosas, realmente es porque se ha sacado la cresta, porque lo ha intentado muchísimo y como tú bien dices, algo hay ahí que uno puede ir a buscar y que es absolutamente sistematizable en la mayoría de los casos cuando uno lo logra meter en un curso, en este caso, en una metodología, y claramente eso puede acelerar muchísimo el camino del emprendimiento que uno tiene, sobre todo también desde la base de, por último, no cometer los mismos errores, porque esos errores salen caros, sobre todo en la primera etapa, y te pueden matar, y no todos tenemos que aprender que el fuego quema en la base de meter las manos al fuego y sufrir quemaduras. Podemos entender de otros emprendedores que el fuego quema anteriormente, no quemarnos y en el fondo quizá experimentar otras cosas que no van a ser tan positivas, no van a ser tan agradables, pero por lo menos estas pequeñas caídas que uno tiene al principio, que eran totalmente evitables, normalmente se corrigen simplemente en la base de poder escuchar a gente que ya lo haya hecho porque ya le pasó. Entonces, en ese sentido, creo que es sumamente válido también lo que tú comentas de aprender de otro. Encuentro genial igualmente que tengas igual tu academia. Mientras más gente que tenga contenido de calidad lo ponga a disposición, creo que en Chile vamos a tener cada vez mejores emprendedores y un camino más interesante hacia lo que yo varias veces lo he definido acá en el canal como un emprendedor profesional, que en el fondo no con estudios universitarios, no tiene nada que ver con eso, sino que un emprendedor más preparado, más fortalecido. El camino del emprendimiento es duro, es rudo.
O sea, no te van a tratar con guante blanco. Si alguien te puede ir a matar y tú vas a, no sé, vas como a mano limpia, el otro va a ir con cuchillos, granadas, ametralladoras. O sea, no esperes cortesía del mundo porque no la va a haber. Y por ende, mientras más preparado puedas ir, mejor. O sea, esto de meterse al mundo del emprendimiento así como mirando y saltando, así como palomita, vas a morir rápidamente. Así entramos todos en realidad, confiando mucho. Y las cosas no son tan así. Es muy lindo el camino, pero igualmente hay que estar muy preparado. Mientras mejores herramientas pueda uno tener, va a ser mejor. Así que Luis, bueno, agradecerte un montón la entrevista, súper entretenido. De hecho, ha sido una entrevista de verdad muy, muy agradable. Te felicito por, a tu corta edad, igual la tremenda trayectoria que tienes. Todos los contactos de Luis igualmente van a quedar en la descripción, la link de descripción del video, como les comentaba. Y de nuevo, agradecerte mucho, mucho el haber aceptado la invitación de estar en el canal y esperando que también podamos hacer otras colaboraciones. Muchas gracias a ti, Marco. Un saludo a toda la gente